Día 66. Lección 6. La alianza nueva y eterna. Repaso y visión de conjunto. Primero, el plan de la alianza cumplido. Con la venida de Jesús, la historia de la alianza de Dios llega a su conclusión. Jesús cumple las promesas de cada una de las 5 alianzas que hemos estado estudiando en este curso. Las alianzas con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. ¿Qué significa que se cumple la alianza? Cada una de las alianzas anteriores era una promesa, un juramento, hecho por Dios de realizar ciertas cosas. Por ejemplo, en su alianza con Noé, él juró no destruir el mundo con aguas de nuevo. Él juró a Abraham que a través de sus descendientes, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Sin embargo, si la Biblia terminara con el último libro del Antiguo Testamento, recordemos que testamento es otra palabra para alianza, entonces parecería que solo pocas, si acaso, de las promesas de Dios hubieran sido cumplidas en su totalidad. Ciertamente para el final del Antiguo Testamento, no todas las naciones del mundo habían encontrado bendición en los descendientes de Abraham. De hecho, los descendientes de Abraham, las 12 tribus de su nieto Jacob, podían muy apenas ser identificadas. Ellas habían sido dispersas a las 4 esquinas del mundo conocido. La alianza final de Dios, aquella en la cual todas las anteriores hubieran de ser cumplidas, la alianza eterna con David, parecía perdidamente abandonada al concluir el Antiguo Testamento en nuestra última lección. Para repasar, Dios hizo una alianza eterna. Leer en 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Con David, prometiendo que él levantaría a un hijo de David en el trono de David por siempre. Leer 2 Samuel, capítulo 7, versículo del 8 al 16. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo del 7 al 14. Y que su reino se extendería sobre todas las naciones. Leer Salmo número 2, versículo 8. Salmo 72, versículo 8 y 11. Él había prometido que este hijo de David sería su propio hijo, el Hijo de Dios. Leer Salmo número 2, versículo 7. Que él construiría un templo al nombre de Dios y sería un sacerdote por siempre, como Melquisedec, el sacerdote que ofreció el sacrificio del pan y vino por la victoria de Abraham sobre sus enemigos. Leer Salmo 110, versículos 1 y 4. Pero después del reino del hijo de David, Salomón, todo se había venido abajo. El reino se dividió en 2, y el pueblo sufrió corrupción, invasión y exilio. Aun cuando el pueblo fue restaurado del exilio, siglos siguieron pasando sin ningún gran rey davídico que Dios había prometido. En el tiempo en que Jesús nació, no había ningún rey del cual hablar, no heredero davídico tras bambalinas. Aún así, los devotos esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios, esperaban la consolación de Israel, la venida de un nuevo hijo de David y la resurrección de su reino caído. Leer Lucas capítulo 1, versículos 69, capítulo 2, versículos 25 y 38, Marcos capítulo 11, versículo 10, Isaías capítulo 40, versículo 1, capítulo 52, versículo 9, capítulo 61, versículos 2 y 3.
Segundo, dirigiéndonos al Nuevo Testamento. Pero con Jesús llega el cumplimiento del juramento de Dios a David. Como veremos, el Nuevo Testamento nos muestra la imagen de Jesús como el nuevo David y la de su iglesia como el reino restaurado prometido a David. También veremos cómo Jesús es representado cumpliendo todas las promesas de las alianzas anteriores de Dios. Él es el nuevo Adán, propiciando una nueva creación, restableciendo la humanidad al paraíso prometido en un principio. Él es el nuevo Noé, que trae consigo un diluvio que salva, las aguas del bautismo. Él es un nuevo hijo de Abraham, en quien todas las naciones del mundo encontrarán bendición. Él es el nuevo Moisés, que da al pueblo elegido una nueva Pascua, la Eucaristía y la guía a un nuevo éxodo, la liberación del pecado por su cruz y resurrección, abriendo la tierra prometida del cielo. Vemos referidas 3 de estas antiguas alianzas en la primera línea del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Leer Mateo capítulo 1, versículo 1. En estas primeras palabras en el Nuevo Testamento nos apunta atrás hacia la creación, al Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. La palabra que traducimos por genealogía es en realidad Génesis, una palabra que significa creación, y por supuesto, el nombre del primer libro de la Biblia. También somos referidos en esta primera frase a la alianza de Dios con David y con Abraham. Recordemos que la alianza de Abraham involucra el don de un hijo de Isaac, cuyos descendientes habrían de ser la fuente de bendición para toda la tierra. Leer Génesis capítulo 22, versículo 18. Finalmente Jesús es llamado Cristo, la palabra griega para Mesías o el ungido. Esta palabra nos apunta a la alianza con David. El Mesías o Cristo era la figura davídica que muchos de los profetas de Israel dijeron que sería enviada para liberar a Israel y restaurar el reino a Israel. Entonces, en esta primera fase del Nuevo Testamento, tenemos alusión a 3 de las 5 cumbres de la historia de la salvación que hemos estudiado en nuestras lecciones previas: Adán, Abraham y David. Y en esta frase tan rica en alusiones al Antiguo Testamento, tenemos una síntesis de todo lo que el Nuevo Testamento nos dirá acerca de Jesús. El Nuevo Testamento es el libro acerca del nuevo mundo creado por Jesús, el Mesías, el Hijo prometido de David, en quien Dios cumple su promesa hecha a Abraham, que en sus descendientes todos los pueblos serán bendecidos.